¡Holi, foráneos! ¿Qué tal? Yo soy Nurimar. Y yo soy Gerardo Linares. Y esto es El Diario del Foráneo. Este es nuestro primer episodio. Ya algunos de ustedes me conocen por ahí. Soy Nurimar del Diario del Foráneo. En TikTok así inició todo esto. Pero ahora estamos aquí en YouTube. Estoy en compañía de mi mejor amigo de la universidad. Los dos somos foráneos. Este podcast es de foráneos para foráneos. Y vamos a divertirnos muchísimo, muchísimo. Y esperamos que les guste pues todo lo que vamos a tener para platicar por aquí. El tema del día de hoy es... ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Es foráneos? ¿Tratará de foráneos? ¿Cómo decidimos salir del rancho? Hoy. Potente. Está potente. Muchos de ustedes, yo estoy segurísima que tuvieron ese momento en la vida en el que dijeron, tengo que salir de aquí, me voy a ir del rancho, o tal vez ni siquiera eso, o sea, simplemente pasó. Primero que nada, hay que definir, bueno, hay que decirle por ahí a la gente que no conozca, que seguramente le va a dar como que curiosidad saber de todo esto, ¿qué es ser foráneo? ¿Tú cómo lo definirías? Bueno. Ya a tu experiencia, lo que has vivido, para ti, ¿qué es ser foráneo? Bueno, en mi experiencia yo diría que ser foráneo somos todos aquellos que llegamos a un lugar y que no pertenecemos ahí. Puedes ir moverte a un pueblo, puedes moverte a una ciudad, a un país, a donde te quieras ir, pero si tú no eres de ahí, eres un foráneo. Una persona que ya está residiendo ahí, pero que no es originario de ese lugar. Pues así como nos lo dijo nuestro amigo Luis Gerardo, pero miren, para Joachín para la banda. Se me hace rarísimo que venga a presentarse así de que, ay no, Luis Gerardo, cuando siempre ha sido Joachín. De hecho, nadie me dice Luis. Joachín para la banda, la verdad. Solo para ti, porque a ti te quiero. Entonces, a ver, platícame. ¿En qué momento comienza tú con tu historia? ¿En Híjole. qué momento decidiste ser foráneo? Bueno, antes que nada, pues yo soy de un pueblo. Pueblo, una calle pavimentada, el resto piedras, literal. Piedras, terracería y pues ahí te atropella un burro. Es más probable que atropelle un burro que un coche. Bueno, ahorita ya no, ya cambiaron los tiempos. Se modernizó. Ya, de 10 años para acá ya hay más cosas. No, 15, mi amor. 15. Pero platícame, ¿cómo fue ese momento en el que tú dijiste, o sea, en tu caso fue como de, quiero ser foráneo porque estoy viendo que hay necesidad de salir de aquí, o simplemente dijiste como de que, no sé, viste alguna película, algo que te motivó, que dijiste, yo quiero vivir eso? No, a mí lo que me motivó principalmente es que como soy de un pueblo, no había universidades. Literal era primaria, kinder, primaria, telesecundaria y telebachillerato. Pero yo he vivido en dos pueblos y en uno nada más llegaba a secundaria. No, a telesecundaria. Ok. Un kinder, una primaria y una tele. Y de ahí me fui a otro pueblo, uno progresó y fue telesecundaria. Ok. Y justo cuando uno empieza a crecer y te das cuenta que quieres estudiar lo que sea, no quiero decir progresar porque no considero que irte de tu pueblo signifique progreso. Puedes progresar en tu pueblo, puedes crecer en tu pueblo, pero pues son decisiones. Pues te das cuenta que no hay universidad, que las carreras se tienen que estudiar fuera de. Y uno empieza a pensar justamente, me tengo que ir. No sé qué quiero hacer, pero si quiero estudiar algo, me tengo que ir, porque no hay nada. Ese fue el momento donde yo me di cuenta que sí quería ser foráneo, sí me quería ir del pueblo. Lo difícil fue decir a mis papás. ¿Y cómo fue? Cuéntanos. No es que sea complicado, pero creo que cuando uno viene de un pueblo, me he dado cuenta que las personas tienen una idea como que te quieres quedar ahí. O que tus papás te quieren ahí, o que vas a vivir toda la vida ahí. Entonces llegar a romperles esa idea fue muy complicado. Es que sí, hay personas que la batallan muy difícil, porque es un pueblo. Sí. Como que todo el mundo quiere que sigas esa misma línea que se ha progresado en X cantidad de generaciones, y de repente es, no, pues yo me quiero ir. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que a veces, como que nuestros papás fueron de agarrar y decir, quiero tener un hijo, o vamos a tener un hijo, o una hija, lo que sea, y pues no pensaron como que íbamos a terminar siendo personas autónomas, o sea, personas que tomaran sus propias decisiones y que tuvieran sus propios ideales, sueños y demás. Eran como que tal vez el hecho justamente de haber crecido en lugares tan pequeñitos como pueblos, como localidades, congregaciones, como le quieras llamar, y que ellos fueron de las personas que
se adaptaron mucho a a las posibilidades, Sí. porque también las posibilidades de antes no eran las mismas a las de ahora, a las que nos tocó a nosotros, ¿Verdad? ¿no? Entonces, pues muchas veces era como de que, bueno, pues hasta donde llegaba su panorama, hasta donde ellos decían como de que, pues si le he hecho caso a mi mamá toda mi vida y pues así yo me veo viviendo toda mi vida en este lugar, ¿no? Y pasa el tiempo y cuando tienen sus hijos y estos hijos salen, o sea, tú como hijo dices, pues no quiero vivir lo mismo que tú, o no quiero llevar esa misma vida que tú, o no quiero ese mismo estilo de vida que tú, ya es cuando se rompe todo ese esquema y les cae un shock emocional y mental muy fuerte. Algunos aceptan, Otros pero no. otros no. ¿Y sabes qué es lo peor? En muchos casos los padres no están preparados para ello. Sí. Porque luego, bueno, yo lo viví, soy el hijo mayor, y mi hermano estudió en el tecnológico cercano, o sea, no fue tanto. Él no se mudó prácticamente, yo sí. Sí tuvimos este roce como de, ya no estás en la casa, pero te seguimos manteniendo, pero no queremos que te vayas, pero quiero que te regreses. Y lo vives muy fuerte con muchísimos miembros de tu familia. ¿Cómo fue cuando tú le dijiste así a tus papás de que, quiero ser foráneo? O sea, ¿tú le dijiste, quiero ser foráneo? ¿O les dijiste, porque así tal cual, ¿conocías el término? Para empezar, no. Ah, La palabra foráneo creo que la conocí como a los 3 años ya de estar viviendo, de ser foráneo. ok. Porque no, no quiero decir que no existía la palabra, sí existía, pero no era un término que comúnmente utilizáramos. Era de que, los que vienen de fuera. Ajá. Sí, literal, éramos que vienen Nada de más. fuera, nada más. Y cuando yo le dije a mis papás, no se lo tomaron tan mal porque sí se dieron cuenta que yo no iba a ser el hijo que se quería quedar en el rancho, que quería trabajar. Eso está de cajón. Que quería cuidar las hectáreas de terreno. Ay, sí. No, o sea, sí las quiero. Sí Sí las quiero, pero no las quiero quiero trabajar. No las quiero trabajar. Nada más quiero cuando sea el resultado del corte de caña. Que obviamente. A mí en la liquidación estoy presente. Bueno, pues en mi caso, la realidad es que yo, como que la vida me llevó a ser foránea. O sea, no fue algo que yo decidiera conscientemente. O sea, fue algo que simplemente pasó. ¿Se puede decir que fluiste con la corriente? Fluí con la corriente. Yo siempre he tenido esto de que sí hay veces que quiero que las cosas sean como que a mi modo y todo, pero a veces soy como de que, pues ya, o sea, a donde me lleve, a donde tenga que llegar. Entonces, algo que sí te puedo decir es que, pues cuando tú eres de pueblos así como, o de lugares muy chiquitos, o sea, ¿Como porque yo? en mi caso no es un pueblo, es una ciudad pequeña. Es la cabecera municipal de todos los demás pueblitos que están alrededor. Sin embargo, nunca me sentía... Es el pueblo más grande de entre todos los Es el pueblo más pueblos. grande del pueblo. Es el pueblo que tiene luz eléctrica y que tiene internet. Miren, en otro capítulo les vamos a platicar de cuando llegó el supermercado al pueblo. O sea, yo tengo bien vívido y bien fresco cuando llevaron un supermercado. O sea, cuando inauguraron el supermercado en el pueblo fue así como de que, wow. Bueno, no Pero- lo saben, antes que nada, paréntesis, no lo saben, pero yo tu pueblo lo conozco, bueno, tu municipio lo conozco. Y recuerdo el escándalo que fue el día que abrió una reconocida pizzería. El día que abrió una reconocida pizzería, tu pueblo se volvió un show. escándalo. Es que mi pueblo, les digo, yo les voy a decir pueblo porque lo digo con cariño, pero es en sí una ciudad pequeña. Una ciudad pequeña. En ese lugar, como tú dices, hay kinder, hay primaria, hay secundaria, pero no solamente hay uno, hay variedad. O sea, afortunadamente tiene, o sea, es una ciudad pequeña que te permite todavía elegir en qué kinder ir, primaria ir, en qué secundaria y hasta prepa. O sea, de prepa todavía hay opciones. En mi caso, todo el tiempo estuve en escuelas públicas, desde el kinder Ok. hasta la secundaria. Pero pues como todo en México, o sea, son grupos muy grandes, no te ponen mucha atención. Y la realidad es que los morrillos son cabrones. Entonces, yo toda la vida fui una niña alta y gordita. Entonces, evidentemente a mí me hacían ¿Alta? un chingo de bullying. Un chingo de bullying siempre me hicieron. Entonces, como toda la vida fui una niña arriba de la estatura del promedio y gordita y así, o rolliza, pues era como que me molestaban mucho
Y sí tengo recuerdos de que desde muy chiquita yo decía, te estoy hablando en unos 10, 11 años, que yo decía, ya quiero tener 18 para irme de este pueblo. Sí. O sea, esa es una mentalidad que a mí se me generó desde chiquita, pero sin saber, sin pensar. Yo te puedo decir que ya en la prepa como que mi mentalidad cambió un poco, incluso en la secundaria, o sea, como que en la secundaria yo dije, wow, estoy empezando a vivir cosas chidas, estoy empezando a divertirme, que les digo, o sea, tampoco es como que hubiera un súper entretenimiento o viviéramos una súper adolescencia en la secundaria a como la vivieron las personas de las ciudades grandes. Porque la realidad es que aunque el pueblo en el que yo vivía era una ciudad pequeña, la realidad es que tampoco había... Era un pueblo desarrollado al final del día. Era un pueblo desarrollado. Entonces, por ejemplo, lo más que había era un cafecito que en ese entonces les llamaban Italian Coffee. Entonces... ¿Hace cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de como por el 2008, 2010. Ese café, mira, nada más demoró como 3 años. Porque obviamente al ser ¿cómo les llaman? Tiene un nombre. Franquicia. Sí. Al ser franquicia, si no la renuevas, ya olvídate, ¿no? Entonces después me acuerdo que venció la franquicia. Pero al menos tenías cafés en tu pueblo, mija. Venció la franquicia y uno bien listote. Obviamente ya no tenía el nombre de la compañía ahí. Y seguían vendiendo cafés, pero que les quedaban horrible. Bueno, el punto es que como siempre tuve ese tipo de mentalidad y ese tipo me vino a humillar, su pueblo tenía café. Su pueblo tenía café. Sí. El mío nada más era ir a la tienda Holanda, que era solamente un refrigerador donde estaban todos los helados. Esa era la gran tienda. No, aquí hace cuenta que pues siempre tuve como esa mentalidad, te digo, de que como me hacían mucho bullying de niña, yo decía, bueno, es que yo no veo la hora de irme de aquí y disfrutar la vida, o sea, porque estoy segura de que en algún momento, pues no sé, o sea, tiene que haber algo mejor que esto, o sea, no puede ser posible, ¿no? Entonces en la prepa, cuando ya estaba yo como por... ¿Tercero? ¿Cuarto? Cuarto, quinto semestre más o menos, ves que te empiezan a hacer de que estas pruebas de aptitudes. Ajá, de aptitudes, ¿no? De que para ver cuál es tu perfil, digo, o sea... Uno de los puntos muy importantes del por qué tuve la oportunidad de hacer esa prueba es porque, te digo, hasta la secundaria estuve en escuelas de gobierno, muy buenas escuelas, por cierto, pero pues ya el bachillerato yo decidí y le rogué a mi papá que me llevara pues a un bachillerato privado. Que también, o sea, al ser de un pueblo tan así, tan pequeño, pues tampoco es como que sean carísimos y tampoco es como que sean escuelas privadas de que, sí, conozco la escuela, no solamente mismo, son dos edificios y solo tienen papel. No es lo mismo escuela privada en una ciudad grande que escuela privada en en una ciudad más pequeña o en un pueblo. Entonces, pues bastante bien. Entonces, ahí me permitieron hacer como mi examen de habilidades. Para saber cuál era mi perfil. ¿En qué escuela estabas? Tú eres la que está, no digas nombre, pero es la que está al lado de la carretera, ¿verdad? Sí, sí, la que está en la carretera ahí, a la salida o entrada del pueblo. Antes del puente. Ajá. Entonces, oye, pues ahí en mi perfil había salido de que yo era apta para 2 cosas que eran como muy opuestas, ¿no? Uh-huh. Venía la temporada de sacar fichas y presentar exámenes para la Universidad Veracruzana, que es la universidad pública del estado y es a la que la mayoría de los jóvenes aspiran a entrar, al menos en el estado. Y creo que fuera del estado también tuvimos compañeros que venían. Sí, tuvimos un compañero de Ciudad de México, ajá, que llegó a estudiar también a la Universidad Veracruzana. Pero bueno. Pero son casos muy contados. Casos muy contados, ¿no? Entonces, bueno, el trato con mis papás primero era de que, a ver, ¿tú hiciste trato? Sí, porque yo les planteé de que, a ver, es que yo quiero estudiar esto. Yo quiero irme para teatro musical, quiero esto, quiero el otro. Y pues el trato fue de que, a ver, mira, vas a presentar examen para la UB. Si lo pasas, pues ya no te vas a hacer el casting. Ya mejor te quedas. Y yo así de que, ok. Dice, y todavía me dijeron, si no lo pasas, pues te vas a hacer el casting y todo bien. Y yo así de que, ok. Entonces mi finalidad, o no mi finalidad, sino que mi esperanza era no pasar el examen de la UE
porque según yo escuchaba que estaba Súper complicadísimo difícil, y sí. súper difícil. Y me acuerdo que me habían mandado a cursos intensivos de que cómo ¿Cómo hacer pasar el examen? examen y así. Dan los resultados del examen y me acuerdo que cuando dieron los resultados, yo vi la lista y yo estaba así de triste. Yo no quería venirme a la UV, o sea, yo quería irme a estudiar algo de artes. Debiste irte a estudiar algo de arte. Y te juro que fue así como de que, bueno, pues ya. Pero a ver, ojo, también era eso o estudiar para docente. La realidad es que yo no quería, porque todavía en la ciudad de la que soy, sí hay universidad. O sea, hay una universidad pública, que es un tecno, Ah, sí, el tecnológico. y hay universidades privadas. Que hablando, vamos a darle crédito, el tecnológico de tu ciudad Es de los mejores. es de los mejores del estado. Es de los mejores, pero yo decía, ay, no, es que no tiene ninguna carrera de la que yo quiero. Claro, pues es Y puras ingenierías. en el caso de la privada, yo decía como de que no tiene caso, no tiene caso. Y pues ya. El punto es que ya después de todo eso dije, ok. Como que todavía no me terminaba de caer el 20. Y dije, ay, bueno, pues ya quedé, ya. Lo raro... Lo que tú querías era irte del pueblo. Sí, Lo o que sea, tú querías yo irte creo que del pueblo. manifesté tanto de niña el querer irme del pueblo que la vida ¿Y se cumplió? la vida me lo concedió o yo solita lo atraje. O sea, porque fue muy, de verdad, por más que quise evitarlo, o sea, yo no quería venirme acá a Veracruz porque va a sonar muy tonto, pero yo tenía miedo de que hubiera un tsunami. Me daba miedo, o sea, ya después... Compréndala, viene de una prepa privada. No, Por eso tenías déjate una... O sea, no sé por qué yo no dimensionaba tanto y fue como de que... O sea, tú dije, no querías me daba miedo. desvivirte en el ahogamiento. Mi sueño era ser foránea, pero en la Ciudad de México. O sea, mi sueño El y sueño de yo todos. súper romantizaba el de algún día irme del lugar de donde yo soy, pero a Ciudad de México. O sea, que la universidad todo lo iba a hacer allá. Sin embargo, me tocó aquí en Veracruz y pues ya, o sea, fue así como de que dije, ok, va. Y de repente yo seguí viviendo mi vida, o sea, como que recuerdo que pasaron pues varias semanas, o sea, como que de mi último semestre hice exámenes, me la pasé yendo a convivios porque no me dejaban salir a fiestas. Porque, claro, pueblo. Con mis amigos. Claro, pueblo. Pero sí recuerdo mucho que como que hubo un momento en el que yo vi que mi mamá empezaba a comprar de que sartén, parrilla eléctrica, un mini, o sea, yo cuando vi, mi mamá compré un refrigerador pequeño y yo así de, ¿para qué? O sea, tu mamá te estaba poco a poco sacando de su casa. O sea, es que yo no lo dimensioné así, pero cuando vi que estaba comprando tantas cosas, yo decía, ¿para qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Entonces, yo no entendía que era porque ella quería evitarme lo más que pudiera el andar padeciendo, sufriendo y demás, pero yo no dimensionaba lo que iba a ser foráneo estudiante. Lo que se convirtió en ese momento. O sea, a lo que yo me iba a enfrentar, yo no dimensionaba, y yo creo que esa fue la clave para ser valiente al momento de convertirme en foránea, porque realmente no me asustó. Inclusive, en la primera semana que me quedé, el primer día que me vinieron a dejar, no lloré. O sea, yo veía que mis compañeros lloraban a moco tendido con sus mamás como cuando los habían dejado en el kinder. Pero yo no, mi caso no fue así. Entonces, pues, una de las cosas que más tengo así súper presente fue que había venido a supuestamente entregar como mis papeles de inscripción. Un miércoles. Un miércoles. Sí, y me van diciendo, bueno, mañana te presentas. ¿Y yo qué? No tengo ni departamento. O ¿No sea, tenías nada? No tenía entonces... nada. O sea, como que a mí no me cayó el 20. Pero Ni siquiera quedándome las primeras semanas o los primeros meses me cayó el 20 de que ya era foránea. o sea, tú tenías refri, tenías una estufita. O sea, sí, pero se había quedado... Pero no tenías un techo. Ajá. O sea, no entendí... O sea, como que fue un proceso muy raro, ¿sabes? O sea, para mí no me cayó el 20, ni fui consciente de lo que se avecinaba hasta que ya estaba ahí. Hasta que ya lo estaba viviendo. O sea, nunca hubo para mí una preparación mental de, vas a hacer eso. No. Simplemente... creo que no existe una preparación mental para ello. Sí. Nadie te prepara para eso. No, y lo peor es que nos tocó una época en la que nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de lo que iba a ser el dejar tu pueblo
para irte a otra ciudad a estudiar. Es que no es dejar como, aparte de dejar no es dejar el pueblo, es dejar las comodidades que tenías Ajá. estando en familia para irte a estar solo. Sí, es que sí, y aparte también es el hecho de dejar una vida, o sea, Dejar una vida. dejas una vida, la Para vida empezar que otra. construiste durante 18 años en ese lugar, la dejas atrás y empiezas desde cero, pero no te cae el 20, o al menos a mí no me cayó el 20 hasta que ya lo viví, hasta que ya estaba en el proceso de empezar a hacerme foránea. Y como dices tú, el término yo no lo conocí hasta que escuché a alguien decir, es que somos foráneos. Y yo, ¿qué es eso? Suena horrible. O sea, la primera vez que escuché la palabra foráneo, yo dije, ¿qué es eso? Suena horrible, se escucha horrible. ¿Querías ¿Por que era un qué? insulto? No sabía que era o sea, no lo tomaba como insulto, sino que yo, la composición fonética, vas a decir, ay, qué mamadura. Pero Mamadora Luxury. pero la composición fonética de foráneo se me hacía algo muy, como muy... Tenía una connotación muy negativa porque viene de fuera. Ajá, así lo sentía yo. Entonces yo decía, Que sí lo padecimos. Creo que muchos foráneos, yo no, pero creo que varias personas en algunos lugares sí se les ataca un poquito como, es el que viene de fuera. ajá, o sea, me acuerdo que en su momento te digo, escuché el término y yo dije, ¿qué es eso? Suena horrible. O sea, suena horrible. Yo no soy eso. Yo no soy eso. Porque de hecho dije, ¿qué es ser foráneo? Y me empezaron a decir, no, pues que viene de otro lugar y que no sé qué. Y yo no creo que sea foránea. O sea, yo en mi mente todavía los primeros meses, yo me negaba, yo decía, yo no soy foránea, simplemente vengo de estudiar, vengo a estudiar. Vengo a estudiar. O sea, mi mentalidad era, vengo a estudiar. O sea, no soy, pero me decían, pero no eres de aquí. Y yo, pues no. Y pero, yo, pues eres foránea. Y yo, no es cierto, no soy. O sea, como que me tardó en caer el chip, o entrar el chip de, sí eres foránea. Pero no tendría que ver también, porque yo recuerdo, o sea, tú y yo estudiamos juntos desde el primer día, literal. Literal, desde el primer día. Fuimos compañeros de salón. Desde el curso de todo. Desde el primer día del curso de inducción, creo que se llamaba. Sí. Curso de inducción, o sea, pero por ejemplo, yo recuerdo... son unos cursos ahí, nada más que dices que para que conozcas la escuela y todo, y innecesarios esos cursos, Nada más te enseñan dónde está el baño, dónde están las aulas y se acabó. Pierdes 3 días, Pierdes 2 días, son 2 días. 2 días con tu curso de inducción, nada que veriento, porque la son verdad como 2 es que horas. sí. El curso que nos tocó a nosotros fue súper... ni al caso, Pues no. Tal vez hayan mejores cursos de inducción, pero los que tuvimos nosotros fue como de que... Pues solamente nos pues esta es escuela, aquí van a vivir los próximos 3, 4 años o 5, si ustedes así lo quieren. Y pues, ajá. Solamente nos dijeron, ese es el salón 1, 2, 3. El salón, el edificio A, B, C. La dirección, los baños, este baño sirve, este no, y se acabó. Y se acabó. Eso fue todo el curso. Y pues, pero yo creo que lo vivías así porque yo recuerdo mucho que en primer semestre tú te ibas a tu pueblo los fines de semana. Sí. Yo no, yo sí me quedaba. Sí. O sea, tú te fuiste después del curso de inducción, ese fin de semana te fuiste. Sí. Sí, porque fui por mis cosas. O sea, mis papás me dejaron, me acuerdo que me dejaron. No miento, no me dejaron. Se quedaron conmigo esos 2 días, jueves y viernes. Bonito. Nos quedamos en un hotel todos. O sea, era mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. O sea, los 4. Nos quedamos en un hotel esos días y nos pusimos a buscar departamento. Entré en ese inter y ya para el viernes... Ya recordé a qué departamento te fuiste a vivir en ese época. Sí. No me acordé. Entonces, para ese viernes ya nos regresamos a mi pueblo, saliendo de mi curso de inducción, porque terminaba como a las 2, 3. Sí, como 3, 4 de la tarde. Y ya me acuerdo que me fui y realmente nada más fui a recoger mis cosas. Y te regresaste. Y me regresé. Y yo me acuerdo, así puntual, que solamente hice una maleta como para una semana. Porque dije... porque mi papá me dijo, no, pues la siguiente semana vas y así. Y o sea, la dinámica era, en ese entonces los boletos no estaban tan caros hacia mi pueblo. Y la dinámica era que yo me iba cada fin de semana. O sea, yo viernes, mira, agarraba mi maleta, vámonos. Entonces, por eso no viví tanto como que al inicio el concepto de foráneo. Y se me hacía como de que, güey, X. Es estar unos días fuera de casa nada más. Pero me cayó el 20 en mi segundo semestre cuando me quedé 3 fines de semana seguidos. Ahí sí me cayó el 20.
Pero es muy complicado cuando, bueno, como tú que viajabas cada fin de semana, qué padre. Yo no, mi pueblo está más lejos. Que yo recuerdo que igual cuando yo me mudé, llegué a vivir con una prima. Ajá. Esa historia está buenísima. Esa historia está muy buena. Cuéntala. En un futuro. Porque son problemas. Vivir con roomies, así sean familias, siempre hay un problema. Siempre. Pero yo recuerdo que cuando yo salí del pueblo, igual mis papás habían preparado las cosas. De hecho, pues mi mamá tiene vajilla. También te iban sacando poco a poco. Es que, por ejemplo, mi mamá vendió Tupperware en su momento. Hace muchos años, literal, creo que yo tenía como 5 años cuando dejó de vender. Embajadora de marca. Embajadora. Y los toppers que ella tenía guardados me los dio a mí. Okay. Platos, vasos. Y sí recuerdo que cuando yo me mudé con una prima que ya vivía en la ciudad, fue un poco más fácil porque ella se encargó de buscar el departamento. A mis papás les dijo, este es un buen lugar, este es el precio, cada quien su cuarto, porque era un departamento, o sea, no era un cuarto, o sea, era un departamento. Entonces yo recuerdo que mandamos todas las cosas en una camioneta de mudanza, muchísimas cosas, y pues nada más llegamos el primer día, que fue un miércoles, llegamos en la mañana a acomodar las cosas. Llegué con mi mamá y mamá fue como de, aquí esto, aquí el otro, y yo no llevé maleta, porque yo no sabía que me iba a quedar. No, eso es... ¡Me llevaron! Me llevaron, yo así de, ¿a poco me tengo que quedar? Él juraba que se iba a regresar. Sí, porque yo entendía que nada más íbamos a entregar documentos ese miércoles e iniciábamos clases el lunes. Dije, no, pues vamos, 3 días había en mi casa. Entonces no iba a haber ningún problema. Entonces yo llegué con mi mamá y todavía recuerdo que armamos la base de la cama. Gracias. Armamos la base de la cama, o sea, y de que aquí queda esto, aquí la estufa. Y era un departamento vacío, porque aunque era mi prima, pues tampoco tenía cosas. Estábamos empezando los dos. Y de repente fue de que yo vivía a 45 minutos de la universidad, y tenía que tomar camión, evidentemente, no vuelo, ojalá. Una amiga de mi prima fue la que nos hizo pues el favor de explicarnos, ¿no? De que mira, aquí está el camión, que bendita sea la vida, lo tomaba como a 30 metros. Eso era padre. No tenía que caminar mucho. Ponías un pie afuera y ya sí, estaba pasando el camión y te subías. Me hacía 30 segundos de la salida de mi casa a la parada del autobús. Llegué a la universidad y nos perdimos. Porque el autobús no nos dejaba directamente enfrente de la universidad. Tú sabías que el campus, la mayoría de los camiones llegaban directamente ahí. Menos el mío. El mío me dejaba como a 6 cuadras. No tanto. No, como 3, 4. 3, 4, pero eran muy extensas porque era el campus de FEFUT. Entonces recuerdo que nos perdimos, nos pasamos y el chofer nos dijo, no, pues los regreso, no hay ningún problema. Nos bajamos, damos taxi, un show. Entonces yo recuerdo que cuando llegamos a la universidad, pues entregamos los documentos y fue esa noticia de, no, es que tienes que presentarte mañana para el curso de inducción. Y yo, a ver quién se presenta, yo ya me voy. Literal, ni mi mamá ni yo habíamos llevado ropa. O sea, así como andábamos. Porque es que a muchos nos pasó eso. Porque nada más avisen. Con la carpetita de aquí están mis documentos, ¿qué día me presento? Mañana. Eso no se hace. Y lo que nosotros no se hace. Y lo siguen haciendo, yo creo. Y es que también nosotros lo que llevamos en su momento eran cobijas, o sea, llevamos maleta, pero eran otras cosas. No, pero sí recuerdo eso y fue como de, pues ¿ahora qué hacemos? No, pues vámonos. Nos tenemos que ir para que hagas maleta y te regreses al otro día temprano. A la vida. Entonces sí, yo recuerdo que a la casa, o sea, en casa de mis papás, llegamos como a las 8 o 9 de la noche y de repente fue ropa, esto, la computadora, la mochila, y no recuerdo cuántas cosas metí. Haz de cuenta, compras de pánico. Sí, literal. Haz de cuenta, evacúen la casa. Saca lo importante. Literal, yo lo que hice fue, del closet agarré el bolso de ropa. Acta de nacimiento, curso. No, porque ya las había entregado antes. Eso se entrega el primer día. Yo lo que hice fue esto, del closet agarré así y lo tiré a la cama. No manches. Porque mis camisas todas estaban con ganchos, mis pantalones igual. Entonces fue quita, dobla, mete. Quita y dobla. ¿Dónde están los calzones, ma? ¿Dónde están los calzones? ¿Dónde está esto? Y así, 2 maletas, una grande y una chiquita. Y vámonos. Pélate, literal. Y al otro día me tocó a mí regresarme a la ciudad solito, porque ya no regresaban mis papás. Ay. Y eso es más cabrón, porque recuerdo que llegué y pues había visto a mi prima el día anterior y al día siguiente fue por mí a la DO, a la central de autobuses, y fue así de... Yo con mis 2 maletitas ¿Y tú? y un sueño.
Es que sí, El verdadero, yo con mis maletas y un sueño. Porque traía mi mochila, que era la que iba a utilizar, bueno, la que ocupé durante un semestre, mi mochila con la computadora y otras cosas, y mis dos maletas. Que recuerdo que la persona que saca las maletas de los autobuses me dijo, ala, ¿te vienes a quedar? Y yo, Pues, ¿cómo lo supo? sí, o sea, eso a mí me pegó mucho. El chico que saca las maletas, o un señor, fue así como, ¿te vienes a quedar? Y yo, sí. Pero ya estaba solo, no estaba mi mamá. A mí no me tocó, o sea... Fue un poquito feo, o sea, bendito sea la vida, bendita sea mi madre, que ella me fue a dejar, mi papá no pudo. Pero al otro, literal, 24 horas después, ya estaba de regreso. Solo, con dos maletas. Y un sueño. Un sueño y una bolsita de comida. Porque sí. Es que en ese entonces todavía te podías viajar con bolsas en comida, ahorita ya no te dejan, tiene que ser hielera. No, pero, o sea, sí me parecía impactante. Ay, no, qué horror esto que dije. Yo con mi cajita de huevo. Sí fuimos. Es que, sí, mira, fuimos. Sí hay un cliché de los foráneos. Yo creo que, mira, todo a partir como de lo de las películas que habían en su momento de la India María y demás, de la gente que viajaba del pueblo a la ciudad y que traía su cajita de huevo porque no tenía maleta. Grande referencia, y demás. Pero sí, es una realidad. Siempre hay como que ese cliché, pero ¿sabes qué es lo peor? Bueno, no lo peor, sino lo más chistoso, que sí caemos en el cliché. Y lo más chistoso es que la caja, yo nunca utilicé una caja de huevo, pero... O sea, yo sí, pero ¿sabes qué? No para ropa ni para... Para comida. Ajá, para comida. Para comida. O sea, literal me traía víveres. ¿Sí? Yo aplicaba la de son mis víveres. Son mis víveres. Generalmente, o sea, fui muy privilegiada, como tú lo has dicho, en de que yo viajaba cada fin de semana y aparte me traía comida en una hielera. Ah, sí, tú tenías una Entonces, hielerita de yo tenía plástico. una hielerita así de que, y comida congelada para que me aguantara. Mi mamá hasta la fecha, sigo siendo foráneo, y cuando la visito me congela así los botes comida. ¿Sabes en qué? En botes de mayonesa, los que son como es de que sí, tira paro. Y tira paro, aparte, sí. Yo tengo una hielera que es como una bolsa enorme. Ajá. Entonces esos botes se acomodan perfectamente. Sí, caben bien. Entonces, haz de cuenta que, pues ya, o sea, con eso yo decía, bueno, pues ya libró la semana. O sea, yo me traía 5 o 6 guisos y ya con eso comía a todo dar. Bueno, pero tú tenías refri. Ajá, yo pero no. Exacto. Yo estuve un semestre sin refrigerador y un mes sin colchón. No manches, ¿dónde duermes? Creo que esa historia nunca te la he contado. ¿No? Yo tenía la base de la cama, pero no el colchón. Es que, a ver, hay una historia. Cuando nos mudamos, pues sí, nota. Cuando yo me mudé, yo me traje una base de la cama, que era la base de la cama de mi hermano. Mi hermano se quedó con una base chida, que era de madera, y yo me quedé con una base de mi niñez. Literal, de mi niñez. Y sigue existiendo. Y la base está perfecta, es vieja, pero acero del bueno. Ok. Camas de las chidas, güey. Y... Platícame más, veamos este caso. Y yo llevé 2 colchonetas en ese entonces porque la idea era justamente comprar un colchón. Yo nunca he dormido en un colchón individual. Creo que la primera vez que dormí en un colchón individual fue en tu casa. Imagínate. Pues en mi niñez compartí cama con mi hermano y ya después cada quien la suya. Pero eran camas matrimoniales. Entonces yo sí a mis anchas. Entonces cuando yo llegué la idea era buscar en una tienda comprar un colchón. Pero pues como llevaba 2 colchonetas enormes, o sea, enormes de que, como de este grosor, la ponía una sobre la otra y en el piso. Porque evidentemente en la base no. La base nada más estaba adornada con una base encima con una cobija encima para no ver los tubitos que tenía, porque era de acero. Y así estuve viviendo un mes, pero sin refrigerador. Y eso está muy, muy cabrón, porque justamente como yo llegué con mi prima, la neta sí me hizo muchísimos paros en algunas cosas. Lo que teníamos era una hielera. Ok. Entonces todos los días íbamos a comprar hielo. Ella o yo íbamos a comprar 1 kilo de hielo. Ay. Había una señora, porque pues era una colonia, que vendía hielo o te vendía el paquete gigante, o supongo que compraba esos y los vendía más chiquitos, creo que en 4 pesos el kilo. Y todos los días una de hielo y una de hielo, y así estuvo un mes. No, así estuvo un semestre. No manches, un semestre. Pues que también, a ver. ¿Pero qué comprabas? O sea, no comprábamos nada. O sea, literalmente en la hielera, que también era una hielera de este tamaño, lo único que guardamos era la leche. Sí, nada más eso. Nada más eso. Y con lo del colchón fue muy chistoso porque yo no me había buscado cama porque pues yo nunca lo había hecho. Pues sí, la neta, ¿para qué voy a meter? Mis papás eran los que resolvían todo. Hasta la cama compraron mis papás.
Ellos eran los que resolvían, yo no era una persona que resolvía esas cosas. Yo estaba bien a gusto dormía en el piso y dormía chido, güey, la neta. No me incomoda, la verdad. No, a mí no me incomoda, ni pena, ¿por qué me va a dar? Y tú, aquí estoy bien, se me endereza la espalda. Sí, hasta que un día amanecí afuera de la colchoneta allá y yo acá y dije, creo que esto ya no está bien. Sí, dije, ya no está chido. Digo, ¿sabes qué? Ya quiero el colchón. Y benditas a la vida, mis papás fue de que, sí, cómpratelo. Bueno, sí. Tuviste esa ventaja, porque sí, muchas veces no se puede. No se puede. Oye, y los que son foráneos no, y espera, que les toca rentar solamente el colchón. A veces sin base, al colchón al piso. No, que comparten cuarto como con 20, o sea, nada más para dormir. Y carísimo, o sea, de que les cobran de que, no sé, aquí te rentamos la habitación, dicen, se renta habitación de estudiantes. Compartida. O pensión de estudiantes, y ya compartida, ¿no? Y ya vas, porque a mí cuando estuvimos buscando departamento, me tocó ver. Es que tú buscaste departamento. No, o casa, o lo que fuera, o pensión. No, o sea, tú buscaste un lugar donde vivir, yo no. A nosotros nos tocó entrar y decir, no, pues es que ahorita no hay nadie, nada más ¿cómo se llama? Pero le muestro que no sé qué. Y nos abren una cortina, o sea, ni siquiera una puerta. Gente que renta cosas así, tienen un lugar en el infierno, la verdad. Sí. La verdad, piensen en que algún día se los van a hacer a ustedes. O sea, abrían tantito la cortina y literal, habían 4 literas. 4 literas. Y decían, ahorita me quedan libre 2. Y yo, sácate. Sí. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, sí, tú y yo fuimos muy privilegiados en ese aspecto de que tuviéramos como la opción y la facilidad de no sufrir tanto como otras personas. No, y por ejemplo, yo estuve un semestre sin refrigerador, pero no tuve tanta... Por decisión propia, pues. Pues porque no compraba tampoco tantas cosas. Yo comía afuera, desayuno, almuerzo y cena. Ese es agradezco a mis papás por ello, porque pues sí, yo no trabajaba, ni tú tampoco. Entonces todo el dinero me lo daban ellos, y pues yo desayuno, almuerzo y cena en la calle, todo. Entonces lo único que compraba era la leche. Nada más porque pues el café, un cereal, y hasta ahí. Y yo recuerdo cuando terminó el primer semestre, mi papá lo dijo, te vamos a comprar un frigobar. Digo, perfecto. Pero lo compró mi prima, que compró otra cosa, pero... Es que compré un refri grande, pero... No sí, de esos que me dijiste que son como de carnicería. Sí, es que congelaba todo. Sacabas la leche y la tenías que todo el día descongelando. No sé por qué lo compró, pero hizo muchísimo paro. Pero pues era de ella y pues ya no nos metimos. Aparte también era la época donde yo no cocinaba, no hacía nada. Entonces era de, pues... Bueno, menos mal. Sí. Pero pues bueno, en conclusión, básicamente... Ser foráneo muchas veces es una decisión, sí, pero muchas otras también es algo que simplemente pasa. O sea, no lo eliges, está en tu vida, está marcado en tu destino, simplemente ocurre. Simplemente pasa. Y pues te dejas ir con corriente, o sea, te dejas llevar. Y disfrutarlo, o sea, fue una buena etapa. Bueno, seguimos siendo foráneos. Ajá, pero ya no es foráneos como al inicio. Trabajadores y ya no foráneos estudiantes. Sí, ahora ya somos godines. Es otro modo, otro mood. Definitivamente sí, o sea, haber vivido la etapa de foráneos primerizos, inexpertos y demás. Y sin nada. Y sin nada. Fue muy divertido. Sí. Y los foráneos vienen en muchos tipos, o sea, no hay un solo tipo de foráneo. Yo considero de que tanto están los que... de verdad sufrieron muchísimo, pero no por eso también van a merecer como que más, van a tener más mérito a lo mejor que un foráneo que la pasó menos difícil. O sea, yo creo que al final las carencias son distintas. A lo mejor uno es más autosuficiente que el otro, uno es más emocional que el otro, pero no deja de ser foráneo. Al final de cuentas, algo en algún punto vas a extrañar, vas a añorar de tu pueblo, por mucho que hayas querido salir de ahí. Sí, pero pues eso lo descubrimos con el tiempo, porque cuando todo el mundo se quiere salir, bueno, en nuestro caso creo que queríamos salir del pueblo, y cuando estábamos fuera quiero volver. Digo, tú volviste el primer fin de semana. Sí. Yo volví al segundo, y recuerdo que mi papá me dijo, ¿te quieres venir? Y yo, no, que no sé qué. Aquí estoy bien. Literal. No es broma. El Huachín, ya viví mi primera destructiva como foráneo. Esa es otra historia. Pero sí, o sea, fue en la segundo fin de semana. Y yo, era un jueves. Estoy bien, me quedo. 10 minutos después, me quiero regresar. Y me depositaron. ¿De qué 20? Oye, quiero irme. Quiero ir a la casa. El verdadero quiero irme. Quiero volver. Y
Y creo que es la que más duele, el regresarte del rancho después de que te regresas. La primera vez que La te primera pasa vez, eso, sí, es la que más te duele así. Porque cuando te vas, el primer día que sales es como de, claro, te quieres ir y pues vas con esta idea de que sí me voy a ir. Pero ya cuando regresas dices, ya no quiero volver a la ciudad. Extraño mucho aquí. Pero pues te das cuenta que es un proceso que tenemos que vivir si queremos tener alguna carrera, porque pues en nuestros pueblitos no hay universidades. Pues bueno, foráneos, esperamos que les haya gustado muchísimo este capítulo. Este primer capítulo de varios. Porque de ahora en adelante nos van a estar viendo cada jueves. Recuerda que yo soy Nurimar, tu foránea favorita. Y yo soy Gerardo Linares. Y esto fue El Diario del Foráneo.